Buenos días a todos. Yo pedí exclusivamente que no nos presentaran, puesto que si no nos conocen a nosotros no están en nada. Buenos días. Yo obviamente no voy a hablar de los temas religiosos, cristianos y todos los buenos ejemplos que ha dejado mi padre en su trayecto como pastor. Lo mío es un plano más humano, más personal, como hijo normal que siempre me sentí en mi papá. Alguna vez yo estaba aquí y alguien me preguntó una pregunta bien tonta. Me dijo: ¿qué clases de películas le gusta a tu papá? Y yo le dije: del oeste. Y él me respondió: oye, del oeste, pero si hay muchos muertos, hay muchos indios. Sí, pero eso le gustaba. Me preguntó: ¿qué deporte le gusta a tu papá? Yo le dije: boxeo. Mi padre me regaló los primeros guantes de boxeo y yo hacía boxeo con mi papá. Hasta que desgraciadamente, recuerdo muy bien, 14 años, me di cuenta, y mi papá se dio cuenta, que Alejandro había crecido. Me acuerdo que le di un recto, se quedó parado, no movió más, y fue un código secreto entre él y yo, que nunca volvimos a calzar guantes. Él sabía que yo había crecido y yo sabía que no podía hacerle daño a mi papá. Y se acabó, y los guantes le cayeron ahí un poquito de telarañas, pero nunca volvimos a calzar guantes. Sí, mi padre era una persona normal, una persona que inclusive cuando veía un partido de fútbol conmigo, era el primero en gritar: ¡qué bruto! Se comió un gol. Y yo me controlaba, por no decir otra palabra de más grueso calibre, por la presencia de mi papá, y no lo expresaba como yo lo sentía, pero yo estaba pensando exactamente como mi papá. Así era mi papá, muy normal, muy expresivo, extremadamente buen corazón. La bondad de mi papá fue su mejor ejemplo, el trabajo de él fue su mejor ejemplo. Anoche un amigo me dijo: yo fui ahijado de tu papá. Yo le dije: ahijado, ¿por qué? Porque cuando yo estaba estudiando leyes, no tenía para comprarme ternos y tu padre me regalaba ternos. Sí, yo no conocí en la casa una persona que entrara a comer que no recibiera la misma cantidad y la misma calidad de comida que nosotros recibíamos. Mi madre y mi padre nos enseñaron a dar muchísimo, por eso es que yo fui totalmente contrario. El día que se reunieron las medicinas, mientras mi padre había estado en Solca, que habían sobrado, se prefirió pensar que las medicinas podían ser retribuidas y recuperado el dinero, porque mi papá toda la vida las hubiera regalado eso. Y yo dije puntualmente: eso a mí no me gusta, porque eso no es de mi padre. ¿Qué errores tuvo mi papá? Lo dije a mi papá directamente: confiar en los que no tenía que confiar y desconfiar en los que nunca debió desconfiar. He visto mucha gente que ha pasado por aquí, gente que le robó a mi papá, que falsificó la firma de mi papá y que hizo cosas malas detrás de mi papá, y a mí no me importa decirlo. Yo siempre me conocen que fui directo y claro. Mi padre fue un pastor extremadamente bondadoso. Un mensaje para todos los panas míos que son pastores y otros que no son panas míos. Mi papá tuvo congregación en la cárcel, mi papá tuvo congregación o hacía visitas constantes con don Alfredito, que está por aquí, a Lea, al hospital de lepra. Oigan, estamos hablando de 50, 60 años. Cuando yo hablaba con las enfermeras y los doctores en Solca, les decía: oiga, hace 50 años la cosa era más brava, pues. ¿Cuántos pastores ahora visitan la cárcel? ¿Cuántos pastores dan la mano a un leproso? ¿Cuántos pastores van a hablar con alguien que tiene tifoidea? Eso es, ustedes han hablado muchas cosas buenas de mi papá. Creo que eso era de emularlo a él también, en esas cosas importantes que él dio, y sin pedir nada a cambio, sin fotografías, sin... Les cuento la última. Ingresamos a Solca y una doctora le dijo: ah, usted es el famoso doctor Lecaro, Pastores. Y mi papá, yo le digo: uy, señorita, no le diga famoso, porque mi papá siempre dijo, y ahí mi papá terminó la frase: famosos son los ladrones. Eso era mucha frase de mi papá. Y es importante que ustedes apliquen eso, copien lo bueno de mi papá, mejoren las cosas que mi padre hizo y eliminen lo que a mi juicio cometió errores mi papá, pero eso es parte del juego que somos humanos. Es todo.